y adolescentes. Buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es martes 13 de noviembre del año 2012. Nuevamente en de las Naciones Unidas ocurrió un hecho histórico para América Latina, un hecho histórico para la República de Cuba y para todos los países que siguen luchando por su independencia y por su autonomía. Con 188 votos a favor, prácticamente podemos afirmar que el mundo votó en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la República de Cuba. Ese va a ser nuestro tema de esta noche. Venezuela, recordamos que también tuvo una participación activa con el embajador alterno Julio Escalona, intervino, le dio pleno respaldo a la decisión mayoritaria de la Asamblea General de la ONU de votar en contra del bloqueo. Para hablar sobre ese tema nos va a acompañar esta noche el embajador de la República de Cuba en nuestro país, Rogelio Polanco. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, embajador. Le preguntamos en primer lugar sobre si esperaba una votación tan contundente, tan masiva, porque solamente respaldaron a Estados Unidos, Israel y Palau, digamos, los países que habitualmente están alineados con los intereses estadounidenses. Bueno, Vanessa, ya prácticamente es imposible obtener una votación mayor a esta. O sea, estamos hablando que de los 193 países que integran la Asamblea General de Naciones Unidas, 188 apoyaron esta resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. 3 países en contra, como tú mencionabas, Estados Unidos, Israel y Palau, y 2 países que se abstuvieron, Micronesia y Islas Marshall, también países que lo han hecho en otras ocasiones y que ya no hay país ausente, o sea, todos los países estuvieron presentes en esta votación que llega a un récord de 188 votos. O sea, ha ido creciendo históricamente esta votación, es una de las que más concita la participación y la atención de todos los países, lo que demuestra, además, la condena mundial sistemática, firme y rotunda del bloqueo por parte de la casi unánime participación de la comunidad internacional. Yo creo que esa es el mejor y más rotundo mentiz a la política de bloqueo contra Cuba. Ahora, embajador, la realidad es que Estados Unidos dijo además en ese escenario que no va a levantar el bloqueo y que dice que mantiene una política de apoyo, al menos según la opinión del embajador estadounidense, Vanessa, hacia el pueblo cubano. De los personeros del imperio, que ya no hayan excusas, ya no hayan argumentación racional, porque es totalmente irracional el bloqueo, para llegar a ese foro donde están los gobiernos del mundo entero a tratar de justificar lo injustificable. Yo creo que lo que pasó hoy, ver la presencia patética del personero del gobierno de Estados Unidos tratando de buscar argumentos donde no hay, es la demostración del aislamiento de una política, la derrota y el fracaso de una política genocida y que hoy es evidencia en el mundo de que no debe continuar. ¿Por qué piensa que se mantiene, embajador? Se mantiene, si ha sido tan contundente el rechazo, además manifestado hoy con la votación. ¿Por qué se mantiene? Por la arrogancia de los gobiernos de Estados Unidos. 11 administraciones han intentado infructuosamente poner de rodillas al pueblo cubano, tratar de aplicar lo que hoy llaman cambio de régimen, como impidiendo que Cuba comercie con el mundo, tratando de asfixiarla por hambre y por enfermedades. Es una política fracasada que ya no le permite a Estados Unidos seguir aplicándola, si no es con el rechazo mundial. Va incluso contra la ley internacional, contra la Carta de Naciones Unidas, contra las leyes de Estados Unidos. ¿Y por qué la puede aplicar? Si tiene al mundo en contra. La puede aplicar, Vanessa, por esa arrogancia y esa prepotencia de los imperios, porque busca justificaciones para tratar de mantenerla, porque hoy, aunque el mundo entero en Naciones Unidas, en la Asamblea General, diga no, todavía no es posible imponerle a Estados Unidos esa decisión, porque hay que reformar también las Naciones Unidas para garantizar
que la voz del mundo se haga realidad y se imponga ante la violación de la Carta de las Naciones Unidas. Vemos que Estados Unidos y sus aliados, cuando quieren, invaden, bombardean países. Sin embargo, 21 ocasiones consecutivas, la Asamblea General le ha dicho: cese esta agresión, esta política de bloqueo genocida contra un pueblo. Y sin embargo, se burla de la opinión pública internacional. Yo creo que de todas formas esto es muy negativo para Estados Unidos. ¿Por qué piensa que va a ser negativo? Es negativo porque es difícil poder justificar lo injustificable. Porque cuando Obama dijo en su primer periodo: estamos dispuestos a un cambio, a un nuevo comienzo en las relaciones con Cuba, con América Latina, ¿por qué no hace lo que le está pidiendo toda América Latina? Que, por cierto, en nombre de la CELAC, su representante allí expresó que la CELAC y otras diferentes organizaciones de la región han estado consistentemente expresando su rechazo al bloqueo. Yo creo que Estados Unidos hoy no puede defender esta política ni ante sus ciudadanos, que mayoritariamente están en contra del bloqueo, ni ante los pueblos y gobiernos de América Latina, que no solo en la CELAC, sino en la llamada Cumbre de las Américas, un escenario preparado por el gobierno de Estados Unidos. Allí se rebelaron los países de América Latina en la Cumbre de Cartagena este año y le dijeron: cese la exclusión de Cuba y cese el bloqueo. Yo creo que es difícil para Estados Unidos seguir resistiendo esa contundente declaración del mundo entero y por tanto tendrá que cambiar más temprano que tarde esa política. Embajador, vamos a escuchar un fragmento de la intervención del canciller de su país, el canciller de nuestro hermano país, Cuba, Bruno Rodríguez, en su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas hoy. También recordamos, cuando no es exactamente lo que vamos a escuchar de la intervención del canciller, que hubo una exhortación, un llamado a la administración Obama para efectivamente hacer un cambio en las relaciones entre ambos países. Adelante. No existe ningún motivo legítimo o moral para mantener este bloqueo que está anclado en la Guerra Fría. Es solo el arma de una minoría cada vez más exigua, aislada, violenta y soberbia, que lucra electoralmente con ella, desprecia el reclamo de las mayorías y no se resigna ante la indoblegable determinación de los cubanos de decidir su propio destino. El proceso de votación ha sido finalizado. Veíamos la transmisión que además hizo completa nuestra cadena hermana, nuestra señal hermana Telesur, de esta sesión, esta reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual, como lo decíamos al principio del programa, el mundo votó en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Embajador, le preguntamos si lo considera una victoria moral, independientemente de que ya Estados Unidos dijo que no va a cambiar, a pesar de lo que el mundo dijo hoy en la votación. Es una gran victoria moral, Vanessa, porque demuestra que hay una cantidad enorme, prácticamente unánime, de países del mundo que rechazan aplicar la fuerza en las relaciones internacionales, que rechazan que la solución a los conflictos se establezcan sobre la base de las sanciones, de los bloqueos, de las imposiciones, y no sobre la base de la ley internacional. Yo creo que hoy está venciendo no solo Cuba, el gobierno y el pueblo de Cuba, están venciendo las naciones de América Latina, está venciendo también la República Bolivariana de Venezuela, que de manera muy firme, sistemática y contundente ha rechazado el bloqueo. Y además está venciendo el derecho internacional, está venciendo el multilateralismo frente a los intentos sistemáticos del gobierno de Estados Unidos y sus aliados de pretender violar la Carta de Naciones Unidas. Yo creo que hoy es un día de fiesta para el mundo, para los pueblos del mundo, y tiene un gran sentido político, una gran victoria moral, una gran victoria política, que de una u otra manera un día el mundo tendrá que recordar que gracias a la resistencia del pueblo cubano durante estos 50 años, pero también gracias a la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos del mundo, y además a que durante más de 20 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas este tema se llevó, se votó y se logró una votación perfecta como la de hoy, es que podremos
más temprano que tarde, lograr la victoria frente a esta política. Hubo lobby de Estados Unidos para presionar a algunos países a votar en contra. Anoche el canciller venezolano Nicolás Maduro denunció que hubo lobby y presiones contra algunos países para impedir el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. ¿Ocurrió hoy con Cuba? Qué bueno que me recuerdas esto, Vanessa, porque es muy simbólico que ayer se haya dado una votación en la cual Venezuela logró integrar con 154 votos a favor el Consejo de Derechos Humanos, y hoy Cuba derrota una vez más con 188 votos el bloqueo. Hermanados Cuba y Venezuela en la arena internacional, en la defensa de nuestras verdades y de nuestros principios. El lobby de Estados Unidos es permanente, y es permanente por su capacidad hegemónica, por su poderío que impone permanentemente a las demás naciones del mundo, pero ahí vemos el fracaso de ese lobby. O sea, Estados Unidos puede mantener el bloqueo, puede seguir imponiendo multas millonarias o multimillonarias a bancos, a empresas, puede presionar países para que no comercien con Cuba, pero cuando los países deciden votar allí en Naciones Unidas, demuestran que esta política es extraterritorial, porque no solo afecta a Cuba en su relación con Estados Unidos, sino que afecta a las relaciones de Cuba con el mundo entero. Entonces yo creo que hoy tuvo un mayor valor moral y político el hecho de que todos estos países le dijeran no a Estados Unidos, cese esa política, no más bloqueo y siéntese a resolver el problema, como ha dicho Cuba, que está dispuesta a hablar de todos los temas, incluso como vimos hoy el canciller Bruno Rodríguez estableció claramente la agenda de temas con los que estamos dispuestos de inmediato a conversar y a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. Ha sido siempre la política de la Revolución Cubana, a lo cual se ha opuesto las 11 administraciones de Estados Unidos. Ahora, embajador, si cuantificamos el daño causado a Cuba por las 5 décadas de bloqueo, ¿a cuánto asciende la cifra y qué ha implicado, además, por ejemplo, en cuanto al acceso a tecnología, medicamentos, equipamiento? Hoy el bloqueo es el mayor daño que se le puede hacer a nuestro desarrollo económico y social. El daño humano es incalculable, porque ahí están los niños que no tienen acceso a medicina, los ancianos que tampoco pueden recibir un tratamiento adecuado, los niños con cáncer de retina, por ejemplo, algunos de los cuales mencionó el canciller con sus nombres y apellidos hoy, que no tienen acceso a medicamentos producidos por laboratorios de Estados Unidos, o por ejemplo las madres con VIH-Sida que no tienen la posibilidad de tener un medicamento que les permite saber la presencia de esa enfermedad para impedir que se les pueda transmitir a sus hijos. O sea, hay un daño muy fuerte por parte de lo que significa el bloqueo contra nuestro pueblo. En valores podemos calcularlo hoy en 1.066.000 millones de dólares. Si se toma en cuenta... ¿Cómo se llega a esa cifra, embajador? Es una cifra muy rigurosa. En Cuba hay una comisión que año tras año estudia por parte del gobierno el impacto que sobre cada uno de los sectores de la economía y de la sociedad tiene el bloqueo. Se llega a partir del análisis de cada uno de los sectores de la economía, en la educación, en la salud, en el comercio, en la aviación civil, o sea, prácticamente hoy no hay sector de la sociedad y de la economía cubana que no tenga el impacto del bloqueo. Esta cifra es tomando en cuenta el valor, la depreciación del dólar, teniendo en cuenta el oro, el valor del oro, que como sabemos se ha también depreciado en los últimos años, y a su vez, si lo hacemos con precios corrientes, este valor llega a la cifra de unos 108.000 millones de dólares. Pero esto nos puede decir mucho de cuánto podría haber hecho Cuba si hubiera contado con esos recursos financieros, un país pobre, subdesarrollado, sin grandes recursos naturales, pero el mayor daño es el que ha hecho al 76% de la población cubana que ha vivido durante todas estas décadas bajo los impactos del bloqueo. Ahora, embajador, esta cuenta que usted dice que se lleva rigurosamente, que una comisión la lleva, ¿ha sido presentada alguna demanda ante instancias internacionales? Sí, cómo no. Hay demandas presentadas por tribunales cubanos
en el caso de los daños económicos y de los daños humanos del bloqueo. Es uno de los temas, por cierto, que hoy el canciller Bruno Rodríguez decía en su intervención. O sea, además de los temas que estamos dispuestos a discutir, el tema del bloqueo, estamos también en la agenda, estamos poniendo la compensación por los daños económicos y humanos que el bloqueo ha causado a nuestro país. ¿Qué compensación esperaría Cuba por este monto que es realmente exorbitante y los daños humanos Yo creo que son incuantificables, como usted lo decía? Que el pueblo cubano merece, en primer lugar, que termine el bloqueo. Pero tendríamos que ver cuál es la responsabilidad de las diferentes administraciones norteamericanas que han impuesto de manera consistente esta política para doblegar a un país. Es una política que no tiene asidero moral ni ético y por tanto es justificable que Cuba exija una compensación por los daños causados durante todos estos años. Ahí están. ¿Se ha cuantificado esa compensación? Las cifras son estas. Monto. Este es el monto del daño causado por todo el impacto del bloqueo durante todos estos años. ¿Qué responde Estados Unidos a este planteamiento? Estados Unidos, por supuesto, ya vimos lo que respondió. Vimos a sus personeros hoy en la Asamblea General a la parte económica de también. Naciones Unidas. Estados Unidos dice que no, al contrario, lo que está diciendo es que Cuba debe supuestamente compensar por las nacionalizaciones realizadas a principios de la revolución, cuando Estados Unidos no ha tenido la disposición nunca a discutir ni las nacionalizaciones, que son además un derecho soberano del pueblo cubano, ni a discutir ningún otro tema con nuestro país. La decisión de Estados Unidos es derrocar al gobierno cubano, es acabar con la revolución, es arrodillar a un pueblo digno que ha resistido por la soberanía nacional todos estos años de acoso y de persecución. Eso es lo que ha respondido Estados Unidos. Ahora, embajador, Estados Unidos tiene algunos reclamos verdaderos o falsos. Es una buena oportunidad para conversar sobre ellos. Por ejemplo, usted conoce la famosa bloguera Johnny Sánchez, independientemente de la valoración que se pueda hacer sobre ella. De hecho, hoy la transnacional CNN tenía el foco dedicado no a la victoria política de Cuba, a la victoria moral de Cuba, sino al caso de la bloguera Johnny Sánchez. ¿Hay persecución contra ella? ¿Hay persecución, violación de los derechos humanos en Cuba? Que es uno de los argumentos de Estados Unidos. Es la manera risible que usa como pretexto Estados Unidos para tratar de mantener su política de bloqueo. Yo creo que lo que pasó precisamente ayer en el Consejo de Derechos Humanos, la incorporación de Venezuela, es un mentir rotundo a esa serie de campañas que también se ejercen sobre Venezuela en relación con los derechos humanos. Yo creo que precisamente lo que busca esta campaña es impedir que se conozca la realidad sobre la gran violación sistemática, flagrante de los derechos humanos que se produce contra todo un pueblo, que es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Por eso, lo que estamos diciendo, Vanessa, al gobierno norteamericano, aquí están los temas, vamos a discutir, vamos a hablar de todo lo que pueda conversarse entre dos gobiernos y dos naciones que se respeten mutuamente, que ponen en primer lugar los principios del derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de los estados. ¿Hay injerencia en este momento? Por ejemplo, con el caso Johnny Sánchez, ¿usted diría que hay injerencia? Hay injerencia permanente, y uno de los temas, por cierto, que también hoy decía el canciller que debemos discutir, es el financiamiento a la subversión interna en nuestro país, que se ha mantenido indeclinable por parte de todos los gobiernos norteamericanos durante todos estos años, con el objetivo precisamente de socavar el orden político y social que nuestro pueblo se ha dado a sí mismo en Cuba, con el financiamiento de mercenarios que lo que pretenden es precisamente facilitar la agresión y el derrocamiento de nuestro gobierno. ¿Usted diría que toda la oposición cubana es mercenaria? Toda la contrarrevolución cubana es pagada, aupada, financiada sistemáticamente por Estados Unidos, y por eso ha fracasado en sus intentos de facilitar la agresión permanente de Estados Unidos en nuestro país. Es una contrarrevolución antipatria. Estados Unidos pone la situación interna de Cuba como un régimen dictatorial en el que se violentan los derechos humanos y que hay un pueblo reprimido a la espera de alguien que lo libere. Palabras más, palabras menos, esta pareciera ser la imagen que se intenta vender por parte de Estados Unidos sobre Cuba.
¿Usted qué le respondería a quienes dicen que en Cuba hay un régimen dictatorial? Un régimen dictatorial es el que existe hoy, que impone a Cuba precisamente este bloqueo. Ese es el régimen dictatorial que Estados Unidos impone a Cuba. Lo demás es pura falacia, es pura campaña mediática, es puros fuegos de artificios para tratar de justificar una política que no tiene justificación alguna. Por eso es que Estados Unidos lo que debe hacer es, de una vez y por todas, cesar en su política de agresión, en sus campañas mediáticas contra Cuba, en su política de subversión y de financiamiento a los grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país, y de admitir la realidad. Ahí está el pueblo cubano, que se ha dado su gobierno, su sociedad, que está en un proceso de transformación y de cambio permanente por lograr una mejoría en todas sus condiciones de vida frente al bloqueo que le impone la mayor potencia económica que ha existido nunca, la mayor potencia militar, que además usa las instituciones internacionales, manipula el derecho internacional, pisotea la soberanía de las naciones para bombardearla, para invadirla, para acosarla. Esa es la verdadera dictadura que quiere Estados Unidos imponer en el mundo. Embajador, como es uno de los temas que también se abordó hoy en la discusión, lo planteó Estados Unidos, le preguntamos, el que Estados Unidos considera contratista, así lo llama. Alan Gross, nuevamente se volvió a plantear hoy la posibilidad de la liberación. Sabemos que el expresidente James Carter también ha intentado hacer algunas gestiones. ¿Cuál es el estatus al día de hoy? ¿Qué evalúa Cuba sobre ese caso, que para Estados Unidos es un contratista y que para Cuba es un espía? Es un mercenario que fue apresado por Cuba cuando trataba de usar medios pagados por el gobierno de Estados Unidos para intentar subvertir el orden económico y social de nuestro país. Por eso es un mercenario y por eso fue apresado. Y por supuesto Estados Unidos aprovecha y usa este tema como un elemento para presionar a Cuba. Cuba ha expresado claramente que esta persona fue sancionada de acuerdo al orden legal de nuestro país, está cumpliendo una sanción y está en disposición de abordar directamente con las autoridades norteamericanas la situación de esta persona. Pero también Cuba ha dicho, y hoy lo reiteró el canciller Bruno Rodríguez, que exigimos la plena, inmediata liberación de los 5 compatriotas presos en cárceles de Estados Unidos, combatientes antiterroristas que hoy sufren condena en cárceles de Estados Unidos. ¿Se ha planteado la posibilidad de un canje, que se ha especulado mucho al respecto? No se ha planteado. No está planteado, no está en la mesa de discusión, aunque Son no haya casos relaciones. diferentes, Usted sabe cómo es la diplomacia. Vanessa, en el caso de los 5 héroes cubanos, eran compañeros que cumplían una misión en territorio norteamericano para monitorear a los grupos terroristas que durante todas estas décadas, aupados y financiados por gobiernos y administraciones norteamericanas, han provocado acciones de terror contra el pueblo de Cuba, han provocado la muerte de miles de personas y han dejado discapacitadas a otras miles. Ellos cumplían una misión noble, fueron allí a enfrentarse sin armas, con sus ideas, y allí hicieron el papel en favor del pueblo cubano y también del pueblo norteamericano para monitorear e impedir que estos grupúsculos contrarrevolucionarios y terroristas del sur de la Florida continuaran con sus acciones contra nuestro país. Han cumplido injusta condena durante estos ya 14 años en las cárceles de Estados Unidos. Ha sido juicio amañado, parcializado, en lo cual se han decidido todas las cuestiones sin tomar en cuenta el ordenamiento legal, sin tomar en cuenta lo que se ha estado planteando como la verdadera justicia. Y hoy el mundo entero está solicitando su liberación. Importantes organizaciones de abogados y otras organizaciones del mundo exigen que se les ponga fin a la condena. Se ha llevado su caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, ha primado la cuestión política. Este es un caso netamente político, porque hoy se le impide la libertad a estos 5 porque defendían y defienden la dignidad de todo un pueblo. Por eso es que están ellos castigados, porque ellos
a ellos se les está imponiendo una condena adicional por ser dignos cubanos defensores de nuestra patria y de nuestra soberanía. Tenemos que hacer una pausa, embajador. Al regreso le pediríamos no solamente abordar las expectativas que pueda tener la República de Cuba con respecto a la nueva administración del presidente Barack Obama, si efectivamente puede haber una distensión, puede haber un cambio en la política entre ambos países, y también recordar la agenda de temas que planteó el canciller Bruno Rodríguez hoy ante la ONU, que ya la mesa estaría servida en el caso esperando la respuesta de la administración Obama. Hacemos una pausa, en minutos regresamos. El canal de todos los venezolanos. A pesar de que lo critican, y nosotros explicamos lo que ellos allá disfrazan con el discurso. Todas las noches lo siguen. La hojilla es crítica, se supone que tenemos que respetar las leyes, sí, pero nosotros tenemos que hacer crítica. Porque dice lo que otros no se atreven a decir. La oposición representa el paquetazo de Carlos Andrés Pérez. ¡Prepárense! Mario Silva, más incisivo y crítico que nunca, revelando la verdad en La Hojilla, de lunes a viernes a las 11 de la noche por Venezolana de Televisión. El Fondo Eficiencia Socialista es el camino para desprendernos del modelo rentista. Nos permite generar dividendos y utilidades en otras actividades económicas distintas al ingreso petrolero. El Fondo Eficiencia tiene ahorita 2.6 mil millones de bolívares. Aquí está dividendo de las areperas, dividendo del aeropuerto Maiquetía, de Bolipuertos, del Banco Industrial ahora, del Banco del Tesoro, de la CanPD, de DVSA Industrial, Lácteos Los Andes, Industrias Diana, Café Venezuela, Venetur y Ventel, el turismo, dividendos de las empresas y unidades de propiedad social, agricultura, bingo y casino, dividendo Bandes de Bolivia, la Corporación del Cacao, Fondo Mi Casa Mi Carro, Misión Guaycaipuro. Y a esto se le suma Constructora Alba Bolivariana. Esta constructora hace viviendas, carreteras, escuelas, etc. Está lista para transferir al Fondo Eficiencia Socialista 25.9 millones de bolívares, producto de las utilidades de dicha constructora. Vamos a darle un aplauso. El gobierno bolivariano invita a todo el pueblo venezolano a la sexta Feria Artextil 2012 a realizarse del 15 al 18 de noviembre en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Más de 300 creadores y creadoras mostrarán durante 4 días el quehacer textil nacional mediante talleres, foros y demostraciones. ¡Asiste! Para la fiesta. Lo siento, no tengo alpargata. Ya tú vas a ver. Señora Yareli, necesito una alpargata para mi pareja para bailar ahorita joropo. Estas son. Váyase a bailar. Doc TV Latinoamérica, tercera edición. Cuando la realidad parece ficción, es hora de hacer documentales. Documentales inéditos. Doc TV Latinoamérica, tercera edición, a partir del 21 de noviembre, por TVS. El canal de todos los venezolanos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche de martes 13 de noviembre del año 2012 con el embajador de la República de Cuba en nuestro país, Rogelio Polanco. Embajador, le preguntábamos sobre la agenda que planteó el canciller Bruno Rodríguez hoy en la Asamblea General de la ONU. ¿Cuáles son los temas que Cuba quisiera poner bueno, de hecho lo hizo hoy, en el tapete, en la mesa de debate con Estados Unidos, que además son temas públicos? Bueno, son varios los temas, ¿no? Entre ellos se encuentra el levantamiento del bloqueo. Es un tema fundamental, principal,
porque no es posible la normalización de las relaciones entre nuestros dos países si no pasa primero por el levantamiento de manera unilateral del bloqueo. Estados Unidos impuso el bloqueo unilateralmente a nuestro pueblo y debe levantarlo de manera unilateral, porque ya hemos repetido una y mil veces que va contra la ley internacional. Otro tema importante es la compensación por los daños humanos y económicos causados a Cuba por esta política genocida de todos estos años. Está también la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Un cinismo, Vanessa, de marca mayor. ¿Patrocina Cuba el terrorismo? Eso es totalmente inaceptable y es más, es una infamia contra nuestro pueblo, que ha sido el país que más ha enfrentado actos terroristas en la historia de la humanidad. Pero no solo actos terroristas contra nuestro país, sino que estos han sido y preparados por las diversas administraciones norteamericanas y ha provocado, como te decía ahorita, varios miles de muertos y varios miles de personas con discapacidad, y no solo como partes del pueblo cubano, sino también contra otras naciones. Por tanto, mientras Estados Unidos dice que Cuba es país terrorista y lo incluye en esta lista, que es una manera cínica para justificar la política de bloqueo, allá están los 5 héroes cubanos presos. Está Posada Carriles libre en las calles de Miami. ¿Y cómo es posible que se permita que Estados Unidos diga que Cuba es parte de una lista de países terroristas? Sabemos que esto es todo una manera de seguir presionando a Cuba, de justificar acciones mayores, como por ejemplo la persecución a las transacciones financieras de Cuba. O sea, justificando que Cuba es un país supuestamente terrorista, entonces eso les permite aplicar con mayor saña el bloqueo en un ámbito en el cual hoy se impone de manera rigurosa, y yo diría que hasta a veces resulta imposible de creer que llegue al punto de revisar cada transacción en cada banco que se realice con el dólar norteamericano o con una cuenta que pueda haber sido realizada por Cuba. O sea, yo creo que ese es un gran tema que también hay que discutir, y Estados Unidos debe levantar, excluir la presencia de Cuba en esa lista. Usted denunciaba también, canciller, aprovechamos que lo vuelve a citar, la extraterritorialidad del bloqueo, es decir, porque los países que tienen relaciones económicas con Cuba también son sancionados por Estados Unidos. ¿Puede citar algún país? Sí, por ejemplo, Holanda. ¿Ha sido perseguido por esto? Un banco holandés. ¿Qué tendría que ver un banco holandés con Cuba, con el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba? Bueno, el banco ING, banco holandés, de un país europeo, aliado de Estados Unidos, bueno, se le impuso una multa de 619 millones de dólares. Esta es la multa más alta que se haya aplicado contra banco alguno en la historia de las transacciones financieras en el mundo. Y fue por haber hecho transacciones con Cuba. Eso no tiene explicación ninguna. Y por tanto, es absurdo que continúe una política que provoca acciones de esta naturaleza contra bancos. Yo podría mencionar también el banco BBVA de España, que por tener un empleado en Cuba, la institución norteamericana que se ocupa de las cuestiones de los valores le pidió una explicación, o al Commerzbank, un banco alemán, por haber tenido una transacción con un nacional cubano, ni con el Estado cubano. O sea, son ejemplos que no son de hace años, Vanessa, son de este último año, que demuestran la extraterritorialidad del bloqueo. Pero vuelvo a la lista. ¿Qué ocurrió con la Siemens? ¿La Siemens o la Philips? Con los equipos, en algún momento también. Con los equipos para barrio adentro. Así es. O sea, ha habido no solo el intento y la acción contra bancos, sino contra diferentes firmas, empresas internacionales que han comerciado o han intentado comerciar con Cuba, algunas de las cuales te mencionaba, relacionadas con los temas de salud, pero también te las podría mencionar en el tema de la aviación, en diferentes ámbitos. En el petróleo hubo que fabricar una plataforma para aguas profundas
que tuviera menos del 10% de componentes de Estados Unidos para que esta plataforma viajara desde el otro lado del mundo hacia la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México, para que permitiera la exploración en esa área de nuestro país, porque de otra forma, si esta plataforma tenía más del 10%, llega a ser risible, Vanessa, pero es la pura realidad, entonces Estados Unidos se arrogaba el derecho de impedir que otras naciones, otros gobiernos, otras empresas exploraran en la zona económica exclusiva del Golfo de México. Hasta ese punto ha llegado el bloqueo. Sus reflexiones nos permiten conectar, embajador, con una pregunta que le hacíamos también, que dejábamos pendiente. ¿Qué expectativas tiene Cuba con la administración Obama, ahora luego de la reelección del presidente? Y de cómo fue esa reelección, además con el voto latino, el voto afroamericano, el voto de la población en mayor exclusión. Yo creo que la administración Obama no tiene más excusa para continuar la política de bloqueo a Cuba. O sea, hoy el mundo entero le sigue diciendo que cese el bloqueo. La población hispana, de manera mayoritaria, le ha dado un voto a favor al gobierno de Obama para continuar. Pero esa población hispana que procede de América Latina, en América Latina todos los gobiernos han estado en contra de la política de bloqueo. El presidente boliviano, Evo Morales, recientemente recordaba ese elemento. O sea, le decía a la administración Obama que una vez que ha ganado la posibilidad de un nuevo periodo, que mirara al resto del continente latinoamericano y a la población hispana que había favorecido de manera mayoritaria su reelección, y que levantara el bloqueo a Cuba. Las expectativas son las mismas que hemos tenido durante todos estos años. O sea, Obama no tiene hoy ninguna excusa para continuar el bloqueo. Obama no depende ya para su elección de la población cubana, del chantaje, del chantaje de la población, o sea, del sector de extremista de la población cubana en Miami, en la Florida. Obama hoy cada vez más, la mayoría de la población en general de Estados Unidos está a favor del cese de esta política. O sea, que no hay razón para que continúe esta acción contra Cuba. La Florida no decidió esta vez la elección de Obama. Al contrario, ganó. Obama ganó en la Florida, y el voto cubano ya hoy, aunque sigue siendo favorable a los republicanos, hoy cada vez esa brecha va siendo menor. Cada vez hay un cambio demográfico en la población cubana que vive en Estados Unidos, y las nuevas generaciones de los que nacieron allá o los que se fueron más recientemente por razones económicas favorecen una política de normalización, incluso de establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. ¿En su opinión tiene el presidente Obama el piso político necesario para esa apertura? Es decir, para eliminar, ¿no lo tiene? Lo creo que sí, lo tiene. Lo tiene. A pesar de los intereses del complejo industrial militar. Y solo falta la voluntad política de dar ese paso. Ahí le está diciendo la población norteamericana, de manera mayoritaria, cese el bloqueo, establezca relaciones con Cuba. Ahí le está diciendo América Latina, cese el bloqueo. El mundo entero se lo está diciendo. No hay por qué expresar que hay temor a una no reelección, porque ya no hay que pasar nuevamente por una reelección. Entonces no hay justificación para continuar esa política. Por eso es que decimos, ahí están los temas. Estamos listos para iniciar una conversación, un diálogo con el gobierno norteamericano en los temas que hemos planteado, que además de los que ahorita hablamos, está el retorno de los 5 héroes cubanos, la libertad a nuestros 5 combatientes antiterroristas, está también la restitución de la soberanía de ese pedazo ocupado ilegalmente por Estados Unidos en nuestro territorio, que es la base naval de Guantánamo, que ha servido como centro de tortura, que una vez Obama prometió que iba a cerrar, y como parte de las promesas incumplidas, ahí sigue esa base y ese centro de tortura. Está el cese de la subversión
y el financiamiento de la subversión interna en nuestro país y el cese de las transmisiones ilegales de transmisiones de televisión y de radio contra nuestro país. ¿Que son cuántas horas de transmisiones aproximadamente al año? También se hizo la denuncia en estos días. Ahora no recuerdo, pero son varias, alrededor de más de 2.000 horas de transmisiones semanales contra Cuba por diferentes frecuencias. O sea, esto es una acción ilegal mediante tecnología y mediante canales de televisión y frecuencias de radio diversas. Se transmite violando el espacio radioeléctrico de nuestro país por parte de emisoras en territorio norteamericano y algunas de ellas financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero no solo esto, Vanessa, Estados Unidos, Cuba le ha planteado durante estos años de manera sistemática otros temas en los cuales, aunque no haya una relación diplomática y aunque se haya mantenido el bloqueo, podemos llegar a un nivel de cooperación. ¿Que se volverían a poner en la agenda en este momento? Que está ¿Cuáles son esos temas? Permanentemente en la agenda. Bueno, ¿por qué no llegar a un acuerdo en cuanto a la lucha contra el tráfico de drogas? Algo tan importante para la sociedad norteamericana y de la cual Estados Unidos y sus gobiernos se han erigido en gendarmes mundiales. Bueno, vamos a discutir sobre el tema tráfico de drogas y a cooperar como Cuba hoy coopera con otras decenas de países en el mundo. O el tema relacionado con el tráfico de personas, ¿no? El tema relacionado con la migración ilegal, que también es un tema importante para Estados Unidos, o el tema del terrorismo, que Estados Unidos se erige igual en paladín de la lucha contra el terrorismo en el mundo. Bueno, Cuba le ha planteado, vamos a discutir sobre el tema del terrorismo, y más recientemente sobre una cuestión que también es de interés de la sociedad norteamericana y del gobierno de Estados Unidos, que es la prevención ante desastres naturales. Precisamente se pueden dar desastres naturales en cualquiera de nuestros países o en los mares adyacentes. Entonces es un elemento fundamental para nuestras dos naciones discutir políticas de cooperación en temas como estos. ¿Cómo se plantea la normalización? Es decir, usted dice, ¿se pueden normalizar las relaciones? Cuba expresó hoy nuevamente ante las Naciones Unidas su posición, nuevamente la apertura al diálogo. ¿Qué esperaría? ¿Una declaración pública del presidente Obama? ¿Una llamada telefónica? Es decir, ¿cómo se imagina Cuba que se puede romper el hielo? Yo creo que la mesa está servida. No es la primera vez que hacemos esta posición. El general de ejército, Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, lo ha hecho públicamente, lo ha dicho en varias ocasiones. O sea, la disposición a establecer un diálogo con el gobierno norteamericano sobre la base del respeto mutuo, sobre la base de los principios de la legalidad internacional, del respeto a la no injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Pero este primer paso le tocaría en todo caso a la administración Obama, luego de esta oferta reiterada hoy de Cuba. Claro que sí, está de parte del gobierno de Estados Unidos iniciar ese proceso de diálogo y de normalización de las relaciones. O sea, no hay condición previa alguna. Ahí están los elementos sobre la mesa sobre los cuales podemos discutir, y lo que queda es voluntad política de parte del gobierno de Estados Unidos para iniciar este proceso. ¿Podría haber mediación de otros países para tratar de propiciar ese diálogo, promover ese diálogo Cuba-Estados Unidos? Yo creo que hay pensando en este nuevo comienzo del que hablábamos, ¿no? Y una nueva administración. Hay suficiente capacidad entre nuestros dos países para dialogar de manera directa. O sea, Cuba lo ha planteado, falta que Estados Unidos exprese su voluntad, y ahí estaríamos ante una mesa de diálogo, de conversación, para abordar estos y otros temas que ha planteado Cuba. Cambiando radicalmente de tema, embajador, no queremos perder la oportunidad de hacerle algunas preguntas sobre otros asuntos. La situación de Cuba luego del huracán. En el caso de Cuba fue el huracán, después se convirtió en la llamaron super tormenta Sandy para Estados Unidos, pero para Cuba era en ese momento un huracán. ¿Cuál es el estatus al día de hoy? Sí, hoy podemos decir que Cuba ha sufrido un impacto muy severo, muy serio, producto de este huracán que entró a tierra cubana con vientos de 175
kilómetros por hora y rachas de más de 190 kilómetros por hora, de fuerza 2 en la escala de 5 de Saffir-Simpson, una escala que establece el poderío, el poder de los huracanes, y entró en el territorio nacional, continuó desde el sur, Santiago de Cuba, ciudad heroica de nuestro país, fue la que más se afectó por estos embates de los vientos huracanados. Después otras provincias orientales, Holguín, y de ahí, como sabemos, siguió el curso de este huracán y llegó todavía con fuerza importante a la costa de Estados Unidos, a Nueva York y New Jersey, donde hizo también importantes estragos. En el caso de nuestro país, los daños mayores han sido en las viviendas, unas 200.000 viviendas afectadas, una parte de ellas totalmente destruidas, toda la infraestructura eléctrica, de comunicaciones, de viales, de algunas de estas provincias orientales. También las lluvias provocaron, ya después que estaba fuera del territorio nacional, inundaciones en las provincias centrales del país. Se afectó el curso escolar, que tuvo que ser suspendido durante varias semanas. Se afectaron también instalaciones de salud de las provincias del oriente de Cuba, y además de eso, instalaciones donde se almacenaban alimentos. O sea, el impacto sobre los cultivos también fue fuerte, sobre los cultivos de caña de azúcar, de café, de plátano y otros cultivos de la parte oriental de Cuba. O sea, ha sido un golpe muy duro para nuestro pueblo. ¿Se ha cuantificado? Estamos cuantificando, Vanessa, en este momento todo el efecto ha sido grande, son cuantiosos los daños, pero ya el pueblo se está en el proceso de recuperación. Hoy el pueblo entero se ha volcado a las calles, a la recuperación, a restañar los daños, a restituir la electricidad que ya en un % considerable se ha ido restituyendo en varias zonas de las provincias orientales. Se ha comenzado de nuevo el curso escolar, pero ahora estamos precisamente en cómo resolver el serio problema de las viviendas. Es el problema más complejo, que requiere de un esfuerzo del país entero y que ha contado además con la solidaridad internacional y, en primerísimo lugar, algo que nos conmueve tremendamente, de parte de la República Bolivariana de Venezuela, de su gobierno y del pueblo venezolano, que fueron de los primeros que reaccionaron ante esta tragedia y han establecido un puente de solidaridad aéreo y marítimo que sigue activo, ¿no?, que ha permitido que ya hoy unas 1.500 toneladas de ayuda solidaria hayan llegado a Cuba. Incluyen alimentos de diversos tipos, maquinarias, equipos y otros materiales necesarios para enfrentar la emergencia y para dar continuidad a la recuperación. Muy, muy importante, y quiero destacarlo, la Brigada Cívica Militar Internacional que ha viajado a Cuba procedente de Venezuela, la Brigada Simón Bolívar, Fuerza de Tarea, Simón que con unos 100 integrantes fue recibida con mucho cariño y con mucha admiración por nuestro pueblo recientemente, y que ya ha iniciado sus labores en territorio cubano, y que esperamos lo haga durante las próximas semanas para ayudar a recuperarnos de esta adversidad natural. Nos deben quedar un par de minutos aproximadamente, embajador. Cuba, que le ha tendido la mano al planeta entero, ¿qué necesitaría Cuba de la comunidad internacional en este momento? Yo creo que Cuba hoy lo que está necesitando es que haya un mundo más justo. Mientras tengamos las injusticias que hoy tenemos, será imposible tener un mundo mejor. Por eso Cuba hoy lo que quisiera es que las posibilidades de cooperación internacional, de llegar con la justicia social a más pueblos, se haga realidad. Por eso estamos tan orgullosos de las posibilidades que tenemos Cuba y Venezuela de llevar adelante, mediante un convenio integral de cooperación como el que acaba de cumplir 12 años, estos ideales de justicia, de bienestar para nuestros pueblos. Ojalá el mundo de hoy tuviera la posibilidad de llevar adelante misiones sociales ejemplares como las que lleva adelante el pueblo venezolano aquí
gracias al humanismo del gobierno bolivariano, y que ellas pudieran florecer en el mundo entero. Y para la contingencia provocada por el huracán Sandy, embajador, estamos recibiendo a la comunidad internacional, esa ayuda más allá de lo que de varios países, han llegado de varias naciones de América Latina y otras naciones del mundo, de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto que es muy apreciada toda la ayuda material, pero sobre todo lo más apreciado es el valor moral, espiritual que tiene una ayuda como esta en momentos en que nuestro pueblo lo necesita. Yo creo que ahí está el mayor valor de esta ayuda. La última pregunta que le hacemos, embajador, ¿cómo está la salud del comandante Fidel Castro? Muy bien. Usted sabe que había muchas especulaciones sobre eso, él mismo salió en su actividad agrícola, que sabemos que está dedicado también a eso, que tiene algunas ideas que quiere legar al mundo y que también por eso está dedicado a la investigación agrícola. Fidel ¿Está bien de salud? Con salud, muy lúcido, estudiando, trabajando, pendiente de los asuntos del mundo entero, leyendo, escribiendo. Creo que tenemos la posibilidad de contar con un comandante en jefe que es patrimonio no solo de los cubanos, sino de toda la humanidad, y que siga tan activo, tan pendiente de los problemas del mundo, y además alertando a la humanidad de tantas acechanzas, de tantos problemas que hoy requieren no solo de la participación y de la atención de los estadistas, sino de todos los pueblos. Y de ahí la importancia de que canales como Venezolana de Televisión, como Telesur y otros medios de prensa lleven adelante lo que está pasando en Venezuela y en el mundo, como una manera de alertar de que tenemos que hacer mucho para impedir que hoy todos los retos que enfrentamos, como por ejemplo las amenazas de guerra nuclear, los problemas relacionados con el cambio climático, los problemas de la alimentación de la humanidad, son hoy problemas serios que deben ser seguidos, atendidos, y deben ser de alguna manera revertidos para que la humanidad pueda seguir adelante de manera mejor. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenido Vanessa, siempre, gracias. Nosotros ponemos punto final a esta conversación, a esta entrevista con el embajador de la República de Cuba en nuestro país, Rogelio Polanco, y también así nos despedimos de nuestro contragolpe por la noche de hoy. Agradecemos como siempre a todo el equipo de Venezolana de Televisión, gracias también a todas y todos ustedes. Extendemos el agradecimiento a la Guardia Patrimonial y a Funda Patrimonio, con la bellísima imagen de la Casa del Vínculo. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Se encuentren de ese lado del receptor, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De eso vamos a mostrarle mejor las imágenes. Último de los grandes capos. Fue capturado en San Cristóbal, Venezuela. Ya es una realidad contundente que nos tenemos ejercicios navales, pero esto es simplemente una breboca de lo que se nos viene. Dossier, de lunes a viernes a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Eres la inspiración para todo lo que hacemos. Nuestras más de 500 oficinas están donde las necesitas. 1.200 cajeros automáticos trabajan para ti las 24 horas del día. Una red de 30.000 puntos de venta te facilita la adquisición de bienes en todo el país. Ya hay un TVCom funcionando en más de 1.000 comunidades. Y nuestra banca móvil te permite hacer operaciones electrónicas totalmente seguras. Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio. Que tu vida sea más confortable.
que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. En 1998, el Producto Interno Bruto de Venezuela era de 90.000 millones de dólares. 14 años después, casi concluyendo el 2012, el Producto Interno Bruto Nacional está alrededor de 320.000 millones de dólares. Eficiencia socialista. Saquemos la cuenta, ¿eh? El Producto Interno Bruto venezolano se ha más que triplicado en una década, vamos a redondear, en una década. Eso jamás había ocurrido en Venezuela. La revolución bolivariana garantiza la transformación positiva del país. Este miércoles no te pierdas la semifinal de la Copa Venezuela. Deportivo Anzoátegui versus Real Sport por TVS. Deporte para todos. Si tienes una empresa que produce, importe, distribuya, comercialice productos regulados o formas parte del sector medicamentos, debes registrarla en el Sistema Automatizado de Administración de Precios de Sundecop. Es muy sencillo. Ingresa a la página www.sundecop.gov.ve, haz clic en el botón de SISAP